Empezamos con el libro del Deuteronomio. Arranco con una parte introductoria. El título hebreo es El Hadebarim, que significa las palabras con las que empieza, ¿no? Que dice, estas son las palabras. El nombre Deuteronomio, que es por el que más conocemos el libro, proviene de la traducción griega de Deuteronomio 17-18. Concretamente en los versículos 14 al 20 del capítulo 17, da una serie de indicaciones para los que van a ser los futuros reyes de Israel. Y entre ellas el versículo 18 dice lo siguiente: cuando tome posesión del trono real, hará escribir en un libro para su uso personal una copia de esta ley conforme al texto que conservan los sacerdotes levitas. Bueno, aunque es una traducción inexacta, alude al problema fundamental del libro, que es la relación de la ley promulgada en Moab con la originaria del monte Sinaí. Este es el gran tema. En cuanto al origen e historia literaria del texto, el Deuteronomio, o al menos una parte del mismo, se ha identificado generalmente con el libro de la ley encontrado en el templo durante el reinado del rey Josías. Josías reinó en Judá entre el año 640 y 609 a.C. Esta hipótesis está fundamentada en la gran semejanza que existe entre la legislación deuteronomista y la reforma religiosa emprendida por Josías, en especial por lo que se refiere a la insistencia en un santuario único central, ¿no? Que ya lo vamos a ver cuando desarrollemos el capítulo 12 del libro del Deuteronomio, que a su vez está presente también, obvio, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 23, ¿no? Donde se narran estos acontecimientos. La datación entonces en el siglo VII se vería también confirmada por los parecidos lingüísticos y estilísticos con el libro de Jeremías, que es una obra también contemporánea. A pesar de esto, otros consideran al Deuteronomio como una codificación de la ley original de Moisés, pero hecha por Samuel, o sea, un tiempo antes, para que fuera aplicable en la época de la monarquía. Bueno, más allá de estas opiniones, y considerando la variedad de materiales que contiene el libro, tendríamos que considerar al Deuteronomio como el resultado, que por otra parte es lo que venimos diciendo de casi todos los textos que vamos leyendo del Pentateuco, el resultado de un largo proceso de formación desde los primeros tiempos hasta la época posexílica, es decir, como parte de la gran corriente de tradición que se originó y transmitió en el norte y que luego habría sido editada por alguien de Judá algún tiempo después de la ruina de Samaria en el 721 por parte de Asiria, ¿no? Ese texto original habría bajado, lo habrían traído, digamos, o se habría conservado en Judá. El Deuteronomio, que aparece principalmente como una gran homilía sobre la ley, es uno de los libros más teológicos del Antiguo Testamento. Describe de una manera admirable la idea de la alianza y también insiste en el tema de la revelación y de la palabra de Dios, al punto que la palabra de Dios llega a ser personificada. Voy a leer un pequeño texto para graficar esto, ¿no? En el libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículo 11 al 14, hay un texto lindísimo, dice: este mandamiento que hoy te prescribo no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y lo traerá hasta aquí, de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica? Ni tampoco está más allá del mar para que digas: ¿quién cruzará por nosotros a la otra orilla y lo traerá hasta aquí, de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica? No, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la practiques. Un hermosísimo texto. Esta palabra es dirigida litúrgicamente a la comunidad. Esto lo vamos a ver especialmente en el capítulo 23, ¿no? Y las exigencias morales de esta, podemos llamar, de esta comunidad de la alianza, están consideradas en el marco de esta teología del encuentro, como parte, por un lado, de la total autorrevelación y autodonación de Dios, ¿no? Y por otro, como la correspondiente respuesta humana.
las dos partes de la alianza, ¿no? Las dos partes del tratado. La alianza alcanza su máxima expresión en el Shema. El Shema Shema significa en hebreo escucha, salvando las distancias, ¿no? Sería como el Padre Nuestro de los judíos, ¿no? Sería como el equivalente a nuestro Padre Nuestro. Está en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 9. A pesar de que vamos a leerlo en su momento, quiero leerlo ahora en la introducción, ¿no? Dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Incúlcalas a tus hijos y háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas de viaje, al acostarte y al levantarte. Átalas a tu mano como un signo y que estén como una marca sobre tu frente. Escríbelas en las puertas de tu casa y en sus postes. Esta oración, de hecho, es citada por Jesús como el mayor y primero de los mandamientos en Mateo 22:37. ¿Sí? Leo desde el versículo 36, ¿no? Para ubicar la frase en el contexto. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, ¿no? Miren la magnitud de este texto del Deuteronomio para que esté citado en el Nuevo, en boca de Jesús, ¿no? Pocos libros del Antiguo Testamento son, en relación con esto, ¿no?, son tan citados en el Nuevo como el Deuteronomio, ¿no? Especialmente en Mateo y en la carta a los hebreos. En estos dos libros la influencia del Deuteronomio fue determinante. Además es empleado también para ilustrar la misión de Jesús, que será considerado en muchas oportunidades como el nuevo Moisés o el profeta semejante a Moisés. Ya vamos a ver en el capítulo 18 del libro del Deuteronomio, y esto aparece en muchos otros lugares, en el Evangelio de Juan, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, especialmente, bueno, obvio, ¿no?, en el Sermón de la Montaña. En cuanto a la estructura, el Deuteronomio puede definirse como un libro legal, de hecho con su introducción, con su conclusión, y completado con algunos elementos de material homilético, parecido a las homilías, y poético también, tiene algunas partes poéticas. La estructura fundamental es muy parecida a la del Éxodo, pero claro, obvio, ¿no?, sin las largas secciones. ¿Se acuerdan de todas las indicaciones para la construcción del santuario? Lo que iba del Éxodo del capítulo 25 al 31, y toda la narración de cómo se llevó a cabo la construcción del santuario, que son los últimos capítulos del Éxodo del 35 al 40. Todas esas instrucciones y rúbricas de los redactores sacerdotales no están presentes en el libro del Deuteronomio. Y el libro lo podemos dividir de la siguiente forma. Una primera parte que corresponde al primer discurso de Moisés, que sería lo que va de Horeb a Moab, geográficamente hablando, digo, ¿no?, que es lo que va del capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 43. Segunda parte corresponde al segundo discurso de Moisés, podemos titularlo La Alianza y los 10 Mandamientos, que es lo que va del capítulo 4, versículo 44, hasta el final del capítulo 11. Luego una tercera parte que corresponde al libro de la ley o la legislación propiamente deuteronomista, que corresponde del capítulo 12 hasta el capítulo 28 incluido. Y finalmente una cuarta parte que contiene el discurso final de Moisés, las tradiciones sobre sus últimos días, la narración de su muerte, que es del capítulo 29 al capítulo 34. Esa es más o menos la estructura en la que se lo suele dividir normalmente al libro del Deuteronomio, y la que nosotros vamos a seguir en nuestro desarrollo.